Cuando volvemos el próximo lunes, el varón me dice, varón, Dios trató conmigo, me dijo que tú eres evangelista. Wow. Digo, ¿qué? Pero quedé con el deseo, comencé a buscar a Dios. Me dijo, métete una semana en ayuno para cuando volvamos el próximo lunes tú estés fortalecido. En el camino Dios la ministró de que me tocaba el mensaje ese lunes. Yo nunca le había predicado a nadie. Yo era un cristiano que no hablaba de Dios. Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Sean todos bienvenidos a tu espacio Testificando con la Excelencia. Tu amigo y hermano Joselito, como siempre. Amén. Sean todos bienvenidos. Hoy, señores, tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios de trayectoria. Carga una palabra muy, pero muy poderosa de parte de Dios. Y yo sé que hoy Dios seguirá bendiciendo tu vida. Cada día que pasa aprendemos algo nuevo de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre alinea a sus hijos al propósito eterno que Dios tiene para con nosotros. Así que el ministro, ¿verdad? Está preparado y yo sé que cosas grandes de Dios hará en nuestras vidas. Está con nosotros el profeta Suárez Ujido. Amén, amén. Es un placer poder estar en este lugar, en esta plataforma que ha sido de mucha bendición para mi vida, ¿verdad? Ministerial. Mi nombre es William Suárez y estamos de parte de Dios aquí en este día para traer una palabra que creo que va a marcar a alguien, amén, en algún lugar del mundo. Gloria a Dios. Del mundo, porque esta es una plataforma ya que ha crecido y se ha expandido. Así es. En muchas naciones del mundo. Así es, eres más que bienvenido y Amén, por fin, amén, profeta. El tiempo de Dios perfecto. Señores, por fin lo tenemos aquí. Era dificilísimo, señores. Pero el tiempo de Dios perfecto. Amén. Y Dios, llegaste temprano y Dios te mantuvo aquí. Amén. Amén. Y yo sé que será de bendición. Y una de las cosas que me sorprende de Dios es que mientras estábamos afuera, Dios nos metió en su tiempo y comenzamos a ministrar a personas ahí, Wow. pastores, evangelistas. Se regó un poder, una unción poderosa, porque cuando nosotros estamos en el tiempo de Dios y no es en el tiempo de nosotros, estamos buscando lo que dice el Espíritu Santo, qué quiere hacer el Espíritu Santo. Amén. Porque hay un momento que el Espíritu Santo te lleva a un lugar, no simplemente para dar una palabra en el lugar específico, sino para hacer un trabajo en el lugar donde te está mandando. Así es. Y muchas veces por el afán, por el tiempo, nosotros no podemos discernir qué Dios quiere hacer en el lugar que nos está enviando. Así es, ¿verdad? Que Dios siempre tiene una palabra en la cámara. El tema que hoy Dios va a ministrar, profeta, a través de ti. El Señor me dio una palabra ahí mismo ministrándole a ellos, hablando del tiempo, con las personas, los pastores que estaban ahí hablando del tiempo. Yo me dijo, esa es la palabra que quiero. El tiempo de un profeta de Dios. El tiempo de un profeta de Dios. Una de las cosas que están aniquilando el llamado profético hoy en día es que hay personas que Dios le da una palabra, profeta, y de una vez arrancan a correr y se ponen el sobrenombre, profeta. Dios le da una palabra de que van a ser pastores y arrancan a levantar una iglesia. Muchos de ellos hasta rompen con sus pastores y comienzan a hacer las cosas a su manera. Y de ahí entonces tú ves estructuras donde hombres que estaban firmes por desesperarse, entran en conflicto en las iglesias y levantan ellos mismos un templo que no es el tiempo de Dios. Muchos de ellos tienen el llamado, pero hay algo, y es que el tiempo de Dios hay que respetar. Así es. Hay que discernir en qué tiempo estamos en el ministerio. La obra es de Dios, pero el tiempo todavía no ha llegado. Para poder ser efectivo en un llamado, sea adorador, sea evangelista, sea pastor, sea apóstol, cualquier área, emprendedor, en cualquier área que Dios nos ha llamado, Dios nos da la palabra, pero hay un tiempo para ese cumplimiento. Así es. Wow, tremendo. Así que... Amén. Y voy a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, desde su capítulo 28, versículo 1. Dice en el nombre de Jesús, amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, diga al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se ha enaltecido su corazón. Y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y ha puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata y tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus
contrataciones has multiplicado tus riquezas y has causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Wow. Es una palabra muy poderosa, varón, porque podemos ver aquí que este hombre Tiro fue un hombre que de alguna manera Dios permitió que llegara a esos niveles donde llegó como rey. Wow. Pero hubo un momento en el hombre que se engrandeció. Aquí enumeran esta palabra, Dios con D minúscula, ¿no? Y él, en su corazón, viene un espíritu de grandeza. Amén. Hay muchos hombres de Dios que comienzan humildes. Luego que Dios le da finanzas, luego que Dios le da agenda a Dios, Él lo lleva a muchos países, comienzan a creerse y comienzan a dejar a Dios a un lado. Entonces creo que es momento de humillarnos, es momento de reconocer que el grande es el Señor, no nosotros. Y hay una palabra aquí, es que Dios levanta a un hombre. Siempre Dios va a levantar a alguien para hacerte salir de la locura mental y espiritual que Satanás te está llevando. Así Dios es. levanta a este profeta Ezequiel con una palabra de contradicción para este hombre. Es difícil tú poder decirle a una persona como este, un rey de Tiro, un hombre con tanto poder, ir delante de él y decirle, mira, así dice Jehová. Y creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar profeta comprometido con el Señor, con la presencia, no buscando la aprobación de un pastor, de un hombre, amén, y sí buscando la aprobación de Dios. Wow. Hay personas que nadie la conoce, pero estamos comprometidos con el Señor. Wow. Amén. Así es, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, vemos cosas extraordinarias. Entonces, hay un punto muy específico que acabaste de tocar, y es que observamos que hay personas que no le conviene tener compromiso con Dios. Hay gente que prefiere más el beneficio que el compromiso. Así es. Y para adquirir el beneficio de Dios, tenemos que caminar bajo un compromiso eterno con el Padre. Cuando nosotros nos comprometemos con la gloria, nos hacemos parte de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien o en nuestras vidas. Entonces hoy, a través de este mensaje, Dios le hace un llamado a alguien y Dios está buscando a alguien que tenga compromiso con el Padre respecto a la historia que tú acabaste de leer. Hay personas, profetas, hay personas que no le conviene tener ese compromiso con el Padre. ¿Por qué hay gente que no le conviene tener compromiso con Dios? Bueno, porque hay personas que su corazón está corrompido dentro del mismo ministerio. Wow. Porque un corazón corrompido es un corazón que no está haciendo la voluntad de Dios. Yes. Es un corazón que no está buscando lo que le agrada a Dios. Lo que está buscando es los beneficios que da el ministerio. Amén. Pero cuando tú tienes la esencia de Dios, tú no andas buscando ser reconocido. Exacto. Tú no andas buscando que se te abran puertas. Tú andas buscando una intimidad con el Espíritu Santo. Estamos carentes de esto, hermano. Hay muchas personas con renombre. Hay personas que no están bien en el altar. Y Dios me decía anoche que este es el año 2022 es un año donde viene un alineamiento. Wow. Pero este es un año de sacudimiento. El Señor me decía, voy a sacudir los altares. Voy a traer los David, personas que estuvieron en el secreto, jóvenes que nadie lo conoce, pero que tienen un nombre en el mundo espiritual. David en un momento determinado, Dios hacía proezas y cosas en la intimidad, pero llegó un momento donde Dios lo sacó al público, lo dio a reconocer. Fíjate que Dios permitió que un Goliat se levantara, y posiblemente se te está levantando un Goliat en tu ministerio, en tu iglesia, en cualquier área. Y esa es la señal de que ya tú estás a punto de ser promovido por Dios. Nosotros somos promovidos por Dios cuando cumplimos la misión a la cual Dios nos ha levantado. Así es. Esa es una de las señales que tú puedes entender de que Dios te levantó. Si tú no eres efectivo a lo que Dios te ha llamado, entonces te promovió tus propias emociones. Dios. Te promovieron tus propios proyectos. Amén. Wow. Porque todos los hombres de Dios fueron levantados y han sido levantados con un propósito en la tierra específico. Y una de las cosas que está destruyendo es que hay personas que dicen, yo quiero ser como Juan Carlos Harrigan, yo quiero ser como fulano. No, Dios tiene un diseño y un propósito contigo. Diferente al mío, diferente al de Juan Carlos Harrigan, diferente al de Billy Graham, diferente a Catherine Kuhlman. Cada persona que ha venido a esta tierra ha venido con una misión de Dios en la tierra, dentro del llamado. Hay personas que están en el ministerio pastoral y llegaron, y lo que son es profeta. En estos días me dice una persona muy allegada a mí, una profeta, varón, yo perdí mucho tiempo en el ministerio de pastora, pero no crecía, y yo le dije a Dios, ¿por qué? Y yo le dije, yo te comprendo, ya no voy a hacer actividades, yo voy a comenzar a entrar a la presencia para poder
volver y recuperar mi llamado profético. Yo le dije, yo te comprendo, porque hay un momento donde estamos caminando y creemos que es la voluntad de Dios. Y lamentablemente, cuando nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios en un área, no vamos a ser productivos. Y una de las cosas que marcan que tú estás en la voluntad de Dios es que si tú estás sentado aquí, estás entrevistando personas, quizás es cansoso esto, pero si esta es la voluntad de Dios para tu vida, tú vas a tener paz. Así es. Amén. En lo que Dios te pone a hacer, sea barrer, sea lo que sea, tú vas a tener paz. Fíjate que Esteban fue apedreado en su misión y murió en paz. Dice que veía el cielo abierto y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y murió en paz. Porque aún la muerte, si tú estás en la misión de Dios, en la voluntad de Dios perfecta y agradable, va a tener la paz de Dios. Por eso es que hay muchos ministros que se cansan de las ovejas como pastores, se cansan de la gente como profetas, no tienen ese espíritu, esa unción de tener misericordia por las almas, evangelistas que caminan por el dinero, no caminan por una pasión por las almas. Entonces esa es la señal, esa es la señal de que Dios realmente te ha llamado con ese propósito en esa área específica del ministerio. Así mismo es. ¿Cómo pudiste darte cuenta del ministerio poderoso y de ese potencial que tú tenías? O sea, el llamado de Dios, ¿cómo fue en tu vida? ¿Cómo lograste tener esa intimidad con el Padre? ¿Qué Dios tuvo que hacer para que tú te enamoraras de su presencia? Bueno, mira, comenzaron procesos. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú vienes como un niño, ¿verdad? Por eso Él dice, dejad venir los niños a mí, de los cuales que no viene como Él no va a poder entrar. Entonces tú vienes como un niño. Dios siempre me decía, Él es un niño, pero Él tiene un llamado muy grande. Yo no comprendía esas cosas, era muy grande para mí. Y apenas conocía de que había un Dios, a mi manera. Y Dios comenzó a procesarme a la edad de 2 años en el Evangelio. Comenzó Dios a enfermarme, miseria económica, situaciones en mi hogar. Y ahí comencé a comprender de que Dios estaba haciendo algo en el momento difícil. Comencé a entender y comencé a entender la palabra de que los hombres de Dios fueron procesados para poder ser llevados a una revelación, para poder ser direccionados por el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que Dios está luchando es con nuestra voluntad. Por eso Jesús, cuando iba a la cruz, le dijo al Padre, si es de ti, pásame esta copa, pero que sea tu voluntad. O sea, tú tienes el poder para hacer que yo no pase por este sacrificio, pero que sea tu voluntad. Yo no vine a cumplir mi voluntad. Y es lo que le va a dar al ministro o al Hijo de Dios, porque todos somos ministros. Así es. ¿Por qué todos somos ministros? Porque ministro, la palabra ministro viene de administración. Y lo primero que tú tienes que aprender a administrar es la presencia de Dios en tu vida. Y desde ahí tu casa, tus hijos. Ese es el primer ministerio. Entonces todos somos ministros de la presencia de Dios y de todo lo que Dios nos ha puesto. Entonces ahí, a los 2 años, comencé a comprender lo que es realmente el llamado de Dios y lo que es el Evangelio. Y comencé a comprender de que hombres como Job eran procesados, aún siendo justos. Comencé a comprender de que la enfermedad puede llegar aún tú siendo un amigo fiel de Dios. Entonces ahí comencé a buscar a Dios. Al principio en la iglesia que estaba, comencé a adorar, tengo un poquito de voz, comencé a comprar una guitarra y tenía interés por la música, escribía eso. Y me daban participaciones. Luego de ahí, de repente veía que el pastor donde estaba me ponía a orar y a interceder. Y veía que el poder de Dios ya con 2 años comenzaba a sentirse una unción en intercesión. Porque todo aquel que Dios va a llamar como profeta, todo aquel que Dios va a llamar como pastor, todo aquel que Dios va a llamar en cierta área de la prédica, ¿verdad? Dios primero lo comienza a usar como intercesor. Yo veía que yo iba a la presencia de Dios y yo intercedía más y pedía más por los demás. Entonces entendí de que había un llamado, había una pasión por las personas. Y a la edad de 2 años y medio, en el Evangelio, vino un varón de Dios, me acuerdo, y me invitó a un hospital, me regaló un megáfono. Y desde ahí, ese día, conocí el poder de Dios, un varón de Dios que es sastre, muy amigo mío, llamado Wilkin. Le mando saludos por acá. Él lo conocí ahí, vi que él oró y una joven, una niña de 2, 3 años, recibió automáticamente sanidad de una enfermedad de una fiebre muy fuerte y abrió los ojos y digo, wow, oró por otra y recibió sanidad de esa fiebre. Y comencé a ver ahí ese día el poder real de Dios, porque duré 2 años sin ver a Dios, sin conocer a Dios. Al cabo de la semana, él fue a mi negocio donde yo estaba, la peluquería, y me dijo que Dios le había ministrado, que él quería que me preparara para mi llamado. Yo pensaba que mi llamado era adorar, tocar, escribir. Entonces ahí me invitó al Morgan. Apenas fui la primera vez con
el primer varón que se llama Gustavo García, que le mando saludos. Ya la segunda semana él me invita al Morgan. Digo, ¿para el Morgan tan lejos? Yo estoy cómodo ahí en el Angelito, vivo ahí mismo. Y de repente vengo y recorto a mis clientes, pero Dios me estaba empujando a mi llamado profético, a mi destino en Dios. Él me lleva en una guagua, me dice, métete con Dios. Ese lunes él predica, pero luego el próximo lunes llegó el poder de Dios. Me dice, dile al Espíritu Santo que se haga uno contigo. Ese fue el primer lunes en el Morgan. Yo soy un niño, no conozco esto, ¿qué es el Espíritu Santo? Nada. Le digo, Espíritu Santo, hazte uno conmigo, y sentí un poder que bajó y me arropó. Y una autoridad, y comencé a subir para el Morgan en el segundo nivel. Me sorprende que cuando llego al Morgan hay un hombre y solamente le agarro la mano, dame la mano. Le agarro la mano y el hombre no puede dejarme la mano. Y el hombre comienza a llorar y el hombre se tiró de rodillas. Y el hombre comienza a clamar, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo soy un niño espiritual, yo no sé qué es lo que está pasando. Gloria. El hombre está viendo a Jesús dentro de mí, encarnado en mí. Comenzó a llorar y a temblar y a llorar, perdóname, me arrepiento. Cuando el hombre se para de ahí, yo quedo impactado, porque yo sé que hay un poder en mí. Y digo, wow, ¿y qué es esto? Ahí comienzo a conocer el Espíritu Santo. Y el hombre se arrepintió ahí sin yo tener que decirle nada. Solamente lo saludé y se tiró de rodillas llorando. Y cuando ese hombre está ahí, que se levanta, le digo, ¿qué pasó, varón? Nos dice que yo vi a Jesús a través de ti y me quebrantó. Desde hoy vuelvo a Cristo. Era cristiano y se había descarriado. Cuando volvemos el próximo lunes, el varón me dice, varón, Dios trató conmigo, me dijo que tú eres evangelista. Wow. Digo, ¿qué? Pero quedé con el deseo, comencé a buscar a Dios. Me dijo, métete una semana en ayuno para cuando volvamos el próximo lunes tú estés fortalecido. En el camino Dios lo administró de que me tocaba el mensaje ese lunes. Yo nunca le había predicado a nadie. Yo era un cristiano que no hablaba de Dios. Tenía temor de la Biblia. Incluso hubo un momento que yo entraba a la Biblia en una funda negra porque tenía vergüenza. Wow. Y así hay muchos cristianos, hermano. Sí, Hay cristianos que no andan con la Biblia porque tienen vergüenza. Dice la palabra que es locura que se pierde. Por el poder y vida eterna al que cree en la palabra de Dios. Y hay un espíritu de vergüenza. Cuando no hemos nacido de nuevo en Dios. Amén. No se nos puede revelar qué es esto. Y a veces estamos en la iglesia, pero no se nos ha revelado qué es esto. Por eso es que hay tanto ataque, por eso es que hay tantas enemistades, por eso es que hay tanto celo ministerial. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. El que conoce a Dios quiere que el hermano crezca. Así es. Amén. Un verdadero ministro de Dios, un verdadero líder. Amén. La palabra líder, liderazgo es levantar personas, direccionar personas. Tú sientes un gozo de que Dios levante a fulano, de que Dios use a fulano. Ese muchacho es un líder. Ese desastre, amigo, que me ayudó a levantarme y a conocer el propósito de mi vida. El segundo lunes, cuando vamos al lugar, lo mismo, ya vengo con una relación esa semana en ayuno. Tuve experiencia sobrenatural en esa semana. Primera vez que hago un ayuno después de 2 años y medio. Dios. O sea, hay lugares donde no te hablan a profundidad de cómo buscar a Dios. Así es. Te dan la palabra, son personas de santidad, pero no te penetran la palabra en revelación para decirte que hay que ayunar, de las herramientas como es el ayuno, el silicio, la meditación de la palabra, la lectura de la palabra. Estas 5 herramientas, la meditación que es muy profundo en Dios constantemente, hablar, entender que el Espíritu Santo es un ser que habla, que siente, amén, que se entristece, que tú necesitas tenerlo para ser llamado hijo de Dios. Dijo el apóstol Pablo que el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Wow. Si vemos muchas personas que estamos en la iglesia y no tenemos el Espíritu de Dios. Sí. Por eso no pueden escuchar correctamente la voz de Dios. Ese lunes, cuando vuelvo con él, vuelvo y digo en la escalera, me hago uno contigo. Y lo dije por dentro. Y vino ese poder y me arropó. ¡Uf! Esa es la primera unción, varón. La primera unción que Dios nos entrega es una unción para encariñarnos a la presencia. Esa unción no cuesta sacrificio. Wow. Esa unción viene cómoda. Por eso es que hay tanta gente que andan atrás de profetas, atrás de líderes, porque tienen la primera unción. La primera unción es impartida. Ahora, la segunda unción viene por la intimidad, por la búsqueda de Dios. Así amén. Es. Tú te haces amigo del Espíritu Santo buscando, comprendiendo la palabra de que hay que guardarse, de que hay que santificar los oídos, la boca, no hablar de nadie. Esa es la segunda unción. Pero la segunda unción, muchas veces tú ni vas a sentir a Dios. Exacto. Porque Dios va a tratar personas que quizás dicen, wow, pero ya yo no siento a Dios como antes. No siento el fuego ya. ¿Por qué no lo sienten? Porque Dios está trabajando tus emociones. Exacto. Ya cuando tú vienes a ser maduro en Dios, tú no estás sintiendo mucho a Dios. Exacto. Dios pone una convicción en la unción que te dio, de que Él está. Y ese espíritu, hubo un momento que Elías se le fue.
Cuando esa mujer mandó una palabra, así como le dice a esos profetas, te voy a cortar la cabeza, perdió esa unción y volvió a ser un niño entonces en la primera unción. No siento a Dios. Volvió a la primera unción, volvió a niño, hermano, espiritualmente hablando. Y se trancó en una cueva. Y desde la cueva Dios le habla de muchas formas, hasta que entendió que era Dios en el siglo apacible, porque conocía a un Dios que hablaba con fuego, que hablaba con esto. Pero él se quedó en la cueva, pero se quedó esperando la voz de Dios. No importa en el lugar que tú estés, lo importante es que tú te quedes esperando la voz de Dios. Él se quedó en la cueva esperando la dirección de Dios. Dios manda el ángel, le da la comida y entonces dura 40 días para ungir a aquel que iba a ser sucesor. Amén. Entonces ahí cuando vuelvo el segundo lunes, me acuerdo que entramos a una habitación, nunca había predicado para más personas. Ni siquiera nadie le predicaba, hermano, tenía vergüenza. Y cuando abrí mi boca, que comencé a predicar, el Espíritu Santo vino sobre mí. Todo lo que yo había leído en esos 2 años y medio, vino a mi entendimiento. Y comencé a hablar de cosas que yo no me acordaba por el Espíritu. Y comenzó Dios a tocar personas y se convirtió en 3, 4 personas ahí. Comenzaron a llorar personas. Comenzó Dios a hablarme cosas de ellos. Y ahí descubrí que entonces había un llamado también profético. Y desde ahí entonces cogí un vicio tan grande que me iba solo. El varón duró conmigo como 3 meses. A los 3 meses Dios le dijo, ya no quiero que camine con él. Y le dije, ¿cómo va a ser varón? Porque era un tipo que me enseñaba tanto. Todavía lo veo y cada vez que me junto con él, me enseña tanto de Dios. Porque hay personas que están muy cerca de Dios. Y son personas sencillas que tú lo ves en un barrio. Pero son gente que tiene una intimidad con Dios muy fuerte. Que Dios no le ha sacado la luz, pero cuando salgan, no hemos visto nada todavía, hermano. Dios me dijo que este año los altares van a ser sacudidos. Y que aquellos David que están allá en el secreto, que nadie lo conoce, pero que han matado leones, han matado osos, van a salir y van a ser revelados. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Alabado sea el Señor. Wow. Y desde ahí comencé a enamorarme, a buscar a Dios, a ayunar, a buscar a Dios de una manera más profunda y más íntima. Santo. Y es tan tal que cada creyente que se enamora de la presencia de Dios adquiere cosas extraordinarias de parte de Dios. Yo sé que tú comenzaste a caminar en dimensiones donde tú nunca te imaginaste caminar. Comenzaste a ver milagros donde tú nunca te imaginaste que iba a haber. Ahora, cuéntanos un poquito respecto de los milagros que Dios ha hecho a través de ti, que tú te has quedado impactado. Uno de los milagros que me ha impactado fue en el mismo Morgan. Ya caminando solo, me iba solo los lunes al Morgan en una guagua. Wow. Dios me quitó carro, me quitó todo. Y le decía, ¿por qué tengo que venderlo? Sí, tienes que venderlo. Porque te voy a hacer predicar en la guagua. Predicaba en la guagua y las personas comenzaban a llorar en la guagua. Antes de llegar, una unción terrible sobre mi vida. Y sentía que andaban millares de ángeles conmigo. Me metí al Morgan y uno de esos días de esa semana, Dios me dijo, ve al segundo nivel, hay un señor que tiene un cáncer terminal, llamado Ramón. Todavía me acuerdo el nombre. Fue el milagro más impactante en mi vida. Cuando voy al segundo nivel, me dice, es aquí. Cuando voy entrando al lugar, la habitación me abrió el olfato espiritual. Desde ese día yo huelo en el mundo espiritual. Si hay una persona que tiene un demonio, yo huelo que tiene el demonio. Wow. Y es un bajo terrible. Cuando voy a entrar al lugar, que Dios me dijo, yo iba a vomitar. Y iba en ayunas. Iba a vomitar. Porque era tan fuerte el bajo podrido que había en el mundo espiritual por este hombre, que yo no aguantaba. Y yo le dije, Señor, no es ahí, porque yo... Y volví y me dijo, ora, y volví. Cuando volví a entrar, sentí un olor a flores fuerte. Digo, wow, Señor, sí, te estoy mostrando lo sobrenatural. Cuando voy al lugar, veo a este hombre con su esposa, con muchísimo tubo, tenía un cáncer terminal en la próstata. Wow. Le digo al hombre, me le acerco, apenas comencé a dejar la vergüenza. Y le digo, ¿usted cree en Cristo? Ahí estaba la esposa. Y estaban muy tristes porque ya le iban a despachar. Ya los médicos lo desahuciaron. Y me dice, se queda callado él. Y la esposa me mira y me dice, varón, yo creo en Dios, pero ya los médicos nos dicen que no hay nada que hacer. Lo iban a despachar ya. Y yo me dice, ese es el hombre, y lo voy a levantar. Y le digo, hay un Dios que me está diciendo que viniera a este lugar y que tenía un cáncer. Sí. Y me miran, que te va a levantar si tú lo aceptas. El hombre lloró, se convirtió. Le quité el número porque hay que tener evidencia. Sí, claro. Le quito el número, le dije, cuando vuelva el próximo lunes vendrán de ti y tú estarás aquí. Se iba supuestamente al otro día. Dios mío. Y Dios lo retuvo una semana más. No lo llamo, voy. Cuando voy, que Dios me dice, vuelven del hombre que él está ahí. Y le digo, Señor, y si tú me dejas en vergüenza, había muchos que estaban ahí enfermos y vieron cuando prediqué. Fuerte. Dios me dice, entra. Cuando entro, varón,
El Espíritu Santo no me deja mentir, tenía como 15 libras de más. Dios mío. Como 15 libras de más. Ya no tenía nada puesto. Y ya lo iban a despachar al otro día, pero porque no encontraron el cáncer. Wow. Todos los que estaban ahí, jóvenes con tiro, jóvenes con toda clase de aparatos, cuando vieron, me dijeron todo, más de 20, una sala grandísima, queremos al Cristo que usted predica. Yo no tuve que hacerle el llamado porque vieron, y yo le dije a ellos, antes de irme, verán el milagro de Dios y volveré el próximo lunes y él va a estar aquí. Wow. Eso fue lo más impactante, he visto muchas cosas en Dios. Santo. ¿Por qué? Porque era un niño, no conocía a Dios. Y fue tan impactante que yo amanecía de rodillas, amanecía buscando un hambre terrible, porque veo que es un Dios real, que no es que yo que Dios que está en el cielo, no es un Dios que es real, hermano. Cuando vi esto, oré por todos los jóvenes. Luego de ahí, cuando oro, declaro por fe de que cuando vuelva ninguno iban a estar. Hermano, ¿qué tú crees que pasó cuando yo volví el próximo lunes? ¿Qué pasó? Cuando yo volví, más de 20 jóvenes sanos de toda clase de enfermedades. Mío. Los médicos que habían ahí me llamaron para que orara por su familia. Y por Wow. ellos. Niños, entraba a habitaciones con fiebre, le ponía la mano, se le iba. Comencé entonces a ir un lunes aquí a la Angelita, un lunes a matar hambre. Una de las cosas más impactantes en Milagro fue una mujer que llegó un día a la Angelita, uno de esos lunes, y ahí duré como 6 años. Cuando llego allá, me dice, señor, sube al segundo nivel, creo que fue en la Angelita, un hospital de niños. Hay no, en la primera planta. Cuando llego al lugar hay una señora, una joven, muy buena moza rubia, con una niña, con un cáncer del gato, o sea, como un parásito del gato, perdón, en el cerebro. Y cuando estoy ahí, le digo, señor, ¿y qué le voy a decir? Dile que yo la amo, que yo tengo el control. Cuando le digo, la mamá se pone a llorar, y se rajó a llorar. Y yo sentía apuro, hermano. Y el Señor vino sobre mí y me dijo, dile que yo la voy a levantar y que la voy a sanar y será testigo de las que están aquí. Habían unas cuantas que no recibieron la palabra, porque hay personas que van a creer cuando la palabra se cumpla. Por eso yo no me preocupo de que nadie quede mi llamado, porque hay personas que van a venir a ti, te van a reconocer cuando Dios te posicione y te lleve donde te va a llevar. Así es. Cuando oré por esa niña, la mamá se convirtió ahí. Oré convencido, porque cuando tú apenas conoces a Dios, tú no tienes lógica. Lo más fácil es un cristiano que comienza a conocer a Dios. No ve lógica en la fe. Porque el que busca lógica en la fe no va a ver a Dios. Si Dios te dice que esa montaña se va a mover, si tú lo crees, se va a mover, Dios es el dueño de la montaña. Así es. Pero buscamos lógica. Oré como un niño, comenzando con un juguete nuevo. Cuando vuelve el próximo lunes, lo mismo que pasó en el mundo. Señorita, ¿estará sana la niña? ¿O estará en su casa? Sí. La mujer acababa de salir con la niña. Los médicos no encontraron la enfermedad, pero no la vi. Cuando voy a la cama de la niña, hay una que me dice, yo quiero el Dios que tú tienes. Wow. Esa no quiso la palabra. Y le dije a esa, estará el lunes que viene aquí y estará con tu hijo. Wow. Porque será testigo de lo que Dios va a hacer. La única que quedó fue esa ahí. Dios mío. Y ella misma me dijo, yo quiero ese Cristo que tú tienes. Ella se acaba de ir. No, pero no lo dijo ella siquiera. Lo dijo la madre que estaba con el hijo que también tenía el parásito. Y me dice, varón, yo lo creo porque me la encontré en el camino que iba con su hija. Y dijo que Dios ha sanado a su hija. Los médicos no encontraron que había. Oro por eso también y también Dios lo sana. Y ahí comienzo 9 años viendo a Dios haciendo milagros en hospitales. Dios 9 mío. años viendo a Dios haciendo cosas poderosas. Una de las cosas impactantes, ya para terminar el testimonio de las sanidades de Dios en mi vida. Me llevaron a un barrio que creo que es Capotillo, un barrio metido por allá. Y voy con un hermano. Y el varón, porque hay varones que son frescos, ya él sabe que Dios me venía usando y que tenía fe. Pero hay algo, varón. El tiempo de un milagro es otra cosa. Así es. El tiempo de un milagro es que tú no puedes hacer un milagro si Dios no te dice, declara el milagro. Así es. Y hay gente que están, recibe, pero ¿cómo van a recibir si no es el tiempo de Dios para recibir? ¿Y qué hizo el Hay varón? procesos que son para poder transformar a la gente y tú quieres que se sane. No, Así que reciba lo que Dios quiere A darle. ver. Entonces, cuando estoy ahí en la plataforma, en esa actividad, el varón me comienza a empujar. Varón, ora por este paralítico, un tipo con 3 años y medio sin caminar. Y digo, ¿qué problema me está metiendo el enemigo? Que yo dije, eso es Satanás. Así. Porque el tipo está en su silla de ruedas normalito. A ver. Varón, le digo para salir el tipo, ¿qué problema? ¿Usted cree en Dios? Le digo al paralítico. Tipo 3 años y medio en una silla de ruedas. Es fácil. Le digo, me dice, sí, yo creo en Dios. Está hecho. Levántate y camina. Varón, el tipo se comenzó a caminar. Agarró su silla de ruedas y comenzó a empujarla.
¿Y sabes lo que pasó con el tipo? ¿Qué pasó? Vino un espíritu de duda y se endureció. Wow. Y comenzó a volver al mismo estado. Tuvieron que sentarlo. Dios. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? El milagro está hecho. Cuando él lo vuelva a creer, él va a caminar. Dios. Ya en el mundo espiritual él no es paralítico. Ya, Y hay personas que ya caminan. Hay personas que ven, pero han retenido el milagro. En otra ocasión me pasó lo mismo. Estoy orando por un señor con un brazo pequeño. Comencé a orar porque comencé a orar con fe. Ya comencé a ver a Dios. Y comenzó el brazo a salir. Y cuando el brazo comenzó a salir, le llegó un varón que está al lado mío, graba. Porque no es tiempo de promovernos. Y a veces queremos promovernos sin ser el tiempo de Dios. ¿Qué estamos hablando hoy? El tiempo de un profeta de Dios. Así es. Amén. Y hay cosas que Dios va a hacer contigo que no es para que tú la publiques. Este es el tiempo. Nunca le había dado ese testimonio ahora. Ese hombre comienza a salir el brazo. Y de repente, cuando mandé a grabar, el brazo se comenzó a encoger de nuevo. Y digo, Señor, ¿qué está pasando? Me dice el Señor, que tú estás grabando. Dios mío. Cuando dejes de grabar, entonces el brazo va a salir completo. Dios. ¿Está entendiendo? Y cuando dejé de grabar, el brazo salió. Y luego que salió, entonces el hombre se endureció. Y me dijo, hay idolatría en él. Y el hombre cayó, cayeron 2 nietas que estaban ahí en la actividad, endemoniadas. Entonces, te podría hablar de cientos de milagros que he visto. Cientos de milagros que he visto. Sí. Que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, hay un tiempo. Así es. O sea, tú me invitaste hace 3 meses acá. Te voy a decir ahora por qué yo no venía. A ver. Amén. Yo tuve una visión. El que anda conmigo tenía un carro diferente al que tiene. Wow. Y la visión que tengo era que iba a traer otro joven que no pudo venir. Y como quiera lo llamé. Para que no dijera que fue mala fe. Porque hay un tiempo que la persona tiene que llegar a ciertos escenarios en un tiempo. Así es. Amén. Y yo lo iba a traer, ¿te acuerdas que te hablé de él? Sí. Y no pudo venir. Pues tuve una visión en esos días que acordamos donde íbamos a tener un problema en el camino. Y el que anda conmigo andaba en un carro blanco. ¿En qué carro ando? Un blanco. En un blanco. Y cuando venía esta mañana, Wow. me acuerdo y digo, wow, por este el carro de la visión. Sí, pero no trajiste el problema. Dios. Porque cuando tú quieres llevar a alguien contigo que no es su tiempo, es un problema. Wow. Y no es que no tenga el llamado. No es que no haya sido elegido, es que no es su tiempo. Sí. Entonces a veces queremos abrirle puertas a personas ¿Verdad? que no es su tiempo. Wow, así es. Y tú te vas a meter en un problema. ¿Por qué? Sí. Porque tú estás llevando a alguien. Lo está empujando en vez de ayudarlo. Exacto. A que a un precipicio. Porque para Juan el Bautista, para Pablo poder llegar a los niveles donde llegó, Pablo duró 13 años en una preparación íntima con Dios. No era un maestro, porque el maestro era Gamaliel. Pero Dios le dijo, ahora no va a ser Gamaliel, ahora voy a ser yo directamente. Así Y es. Pablo tuvo que trancarse. Tuvo 3 años con Pedro, ¿verdad? Y le preguntó a Pedro de Jesús. Pero lo que Pablo aprendió de Cristo fue en intimidad. Porque al mismo Pedro lo corrigió. Cuando vinieron los israelitas, los judíos, y él estaba con los gentiles. Y lo reprendió. Porque cuando tú estás en intimidad con Dios, varón, Dios te va a decir el tiempo. Así es. Hay personas que están orando hoy. Hay personas que están silenciando. Y dice el Señor, ya no es el tiempo de orar. Siempre hay que orar. Pero hay un momento que es un tiempo de caminar. Hay un momento que es un tiempo de pisar. Hay un tiempo que hay un momento de tú que declarar la palabra. Wow. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y estaré contigo. Aleluya. Lo que tú pises, te lo voy a entregar. Entonces hay personas que tú ves que siempre andan a pie, que siempre andan así, que siempre... Eso es todo testimonio, caro mío, que tú lo sabes. Dios me dijo, cómpralo, yo no tenía dinero, lo compré. Wow, créele a Dios. Tú no necesitas dinero, Dios tiene el dinero. Así Ahora, es. tú necesitas saber el tiempo de Dios para cada cosa. Wow. Tiempo y ocasión, dice la palabra. Hay un tiempo, dice la palabra, para bailar, un tiempo para correr, un tiempo para llorar. Entonces tú tienes que, lo que te está diciendo ahí es, tienes que saber en qué tiempo tú estás con Dios. Tienes que saber en qué tiempo tú estás viviendo. Así Y es el mayor error, es el fracaso más grande, uno no saber en qué tiempo uno está en esta tierra. Es un problema mortal. Entonces queremos profetizar, queremos liberar, pero no es el tiempo de liberar. Es el tiempo de una palabra. Queremos salir a ser vistos, pero es el tiempo de estar en oración. Así es. Entonces cuando entendemos y comprendemos esto, es donde ya estamos preparados. ¿Para qué? Para Dios exhibirse en nuestra vida, no para nosotros exhibirnos. Así es. Porque una de las cosas que Satanás quería, amén, era exhibirse él. Dice, subiré y me haré semejanza al Altísimo, como este rey Ciro se engrandeció. Entonces hoy está operando un espíritu de arrogancia, un espíritu de grandeza,
No es que no lo tenga, pero de parte de Dios. Sí es. Dios es un Dios de una mentalidad de, de grandeza. Todo aquel que conoce a Dios no tiene mentalidad de pobreza. Wow. Todo aquel que conoce a Dios no tiene mentalidad de religión. Así es. Todo aquel que conoce a Dios va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero hay momentos, amén, que creemos que la victoria es una casa, un carro. No. Cuando dice de gloria en gloria, es que de unción, de poder, de autoridad en autoridad. Porque las cosas invisibles son manifiestas. Y todo lo que está creado, primero fue en la mente de Dios. Así es. Entonces, cuando tú vas al corazón de Dios, Dios te dice, mira, tú estás en este tiempo. Mira lo que tengo para ti, por eso va a venir un tiempo. Antes yo compré ese carro, yo iba a comprar otro. Santo. Y yo tuve que devolverlo, porque Dios me mostró una visión que tú ibas a tener un accidente y me iba a matar. Wow. ¿Y qué hizo Dios? Obedecí. Wow. Este es el tiempo de yo tenerlo, porque ya me da lo mismo andar a pie. Yo comparto una bicicleta, mi esposo anda en el carro, porque ya no vivo de apariencia. Pero en el momento que yo lo quería, sí. Dice la palabra, engañosos el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso es que me pueden invitar donde sea, yo oro a Dios. Así es. Oro a Dios, porque es un peligro, amén, es un peligro caminar. Y oye esto, un pequeño testimonio. Me invita en esos tiempos porque hay un tiempo de inmadurez en el ministerio, que tú comienzas, que es un juguete, que tú quieres que todo el mundo vea que Dios te usa. Me invita un varón, me dieron una oportunidad en una iglesia del concilio, en Jaina hay unos demonios que está preparado. Varón, y cojo para allá sin consultar a Dios. Cuando estoy allá, que voy a predicar, se me sienta al lado un endemoniado, con todos los principados duros del lugar. Y estoy hincado para recibir el mensaje ya, que yo siempre lo hago por costumbre, para que sea Dios que hable, no yo. Y cuando estoy ahí, el endemoniado está diciendo, pero míralo aquí, ¿y quién lo trajo para acá? ¿Y con qué legalidad le vino a este territorio? Varón, en el medio del mensaje. Cuando yo comencé antes de entrar a predicar, digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Cuando estoy predicando, tengo una unción y un poder, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero la gente se está durmiendo. Santo. ¿Estamos entendiendo? La gente se está durmiendo, pero yo tengo la unción de Dios, Él me acompañó. Pero en la iglesia lo que hay un frío, porque ese espíritu vino a adormecer a la gente. ¿Y qué aconteció? Que cuando voy a ministrar liberación, el endemoniado comenzó a decirme que ore aquí, que ore allí. Cuando tengo ya casi media hora orando por él, liberación, me levanto y me armo de valor y le digo, yo no voy a orar más por usted. Tú sabes, esa unción bruta que uno tiene, como un niño. Yo no voy a orar más por usted. Yo era un Elías en ese momento. ¿Sabes lo que pasó, varón? Cuando yo me iba a ir, yo tuve que salir corriendo. Porque ese endemoniado me iba a entrar a pedrar. Entonces entendí que hay un tiempo. Así es. Hay un tiempo donde nosotros tenemos que caminar con Dios. Amén. Dice la palabra que la nube se movía y Dios se movía cuando Moisés veía la nube, se movía Moisés. Pero hay un tiempo de integridad que dice que Josué se movía y la nube se movía. O sea, Josué entró en un tiempo de integridad tal donde la nube lo seguía. Donde la nube seguía a Josué. Y este es el tiempo donde los profetas de Dios, la nube será movido. Dios mío. Porque cargan un nivel de integridad donde Dios va a respaldar donde ellos pisen. Dios mío, wow. Impresionante, señores. Wow, la gloria de Dios. Se lo dije que había una palabra fresca, una palabra poderosa que te iba a catapultar y te iba a poner a meditar. Y yo sé que hay gente que hoy se levanta en fe, creyendo que desde hoy la nube que estaba detenida, conforme a la voluntad de Dios, se mueve a tu favor. El secreto está en tener intimidad con el Padre. Si usted quiere ver milagro extraordinario, vaya a la fuente Cristo Jesús. Vaya a la oración, al ayuno, métase con Dios y usted verá cosas extraordinarias. Le voy a regalar 5 segundos más al profeta para que haga una oración. Por todos ustedes, usted sabe que a veces el tiempo nos limita un poco, para que el profeta ore por todos ustedes que están detrás de cámara. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú hiciste en este día, Señor. Hiciste, Señor, porque en ti ya las cosas están hechas. Gracias, Padre. Señor, oro por cada profeta, oro por cada pastor, oro por cada ministro, por cada evangelista. Señor, que puedan discernir tu voz, que puedan entender, Señor, Padre, que hay un tiempo de preparación, pero hay un tiempo, Señor, donde tú vas a sacar
aquello que buscamos en el secreto. Porque tú recompensas, Señor, en público lo que nosotros buscamos de ti en el secreto, Señor. Que aprendamos, Señor, a esperar el tiempo en ti, a esperar tu tiempo, Señor. Todo espíritu de desesperación ministerial, todo espíritu de desesperación en cualquier área de nuestra vida, Padre, que seas tú. Oro por cada ministro que va a escuchar en su momento este mensaje, Señor. Que sea impartido un espíritu de espera, un espíritu de paciencia y un espíritu de honrar a Dios y esperarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Impresionante, señores. Wow, la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Tremenda palabra de Dios que el profeta ha desatado. Asimismo, te pueden buscar así en las redes sociales todavía. Amén, amén. Una de las cosas que Dios hizo fue sacarme. Me dijo que en un tiempo me va a hablar para entonces hacer una plataforma. Así es. Tengo otros videos acá, los pueden buscar como William Suárez. Amén. Y hasta ahora es lo único que Dios me ha permitido. Gloria a Dios. Poder presentar. También tengo unos videos en Pura Vida. Amén. ¿Verdad? Que Dios permitió poder llegar ahí. Amén. Gloria a Dios. Así también pueden buscar la página Excelencia Cristiana, que ahí estamos subiendo videos a diario. El canal de YouTube también te puedes suscribir. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Joselito Pérez, y el canal de YouTube, Joselito Pérez Oficial. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Amén. Hoy, mañana y siempre.